Muy bien, muchachos, nuevamente bienvenidos, gracias por la espera. Vamos a continuar con la revisión del tema de capacitancia, en este caso de arreglos de capacitores, que empezamos a revisar el día de ayer. Antes de que iniciemos, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo quiera compartir con el grupo? Muchachos, ¿nada? No, profe, gracias. No, profesor. Voy entonces tengo mi presentación que estábamos revisando el día de ayer, en la cual estábamos hablando de capacitancia. Hicimos un ejercicio el día de ayer en relación a una aplicación, digamos, real de que pudiera tener este capacitor. Y decíamos que para mantener encendido este foquito durante 5 segundos, de manera similar a como lo hacen los vehículos modernos que dan una luz de mayor a menor intensidad durante un cierto tiempo y luego se apagan. Entonces podríamos ver una aplicación práctica de este capacitor al descargarse, de mantener encendido ese foquito durante ese tiempo, pero al final vimos que pues eso me implicaba que para estas características específicas necesitábamos un capacitor con un área muy, muy grande, muy gigantesca. Y eso era impráctico de conseguir, entonces a lo mejor no era la mejor solución, o a lo mejor había que hacer algunas otras adecuaciones, ¿no? Alguna situación de hacer un juego con las diversas características del capacitor. Pero bueno, de manera general veíamos que efectivamente ya de manera práctica en la vida real, pues se fabrican las cosas en serie, se fabrican bajo ciertas características y ciertas especificaciones muy puntuales. Entonces, eso permite pues acelerar la producción y abaratarla, de tal suerte que pues tenemos la posibilidad de conseguir ciertos elementos de los circuitos, en este caso ciertos capacitores de ciertas características, de ciertos valores. Entonces, para alguna aplicación específica, práctica de estos capacitores, pues tendremos que hacer uso de los valores comerciales que existen de estos capacitores. Y entonces, pues, para poder aprovechar que ya existen capacitores de ciertas capacidades, pues a lo mejor para una aplicación práctica necesitaremos reunir más de un capacitor y necesitaremos interconectarlos y ver que nos den pues, los parámetros que nosotros requerimos. Entonces veíamos el día de ayer que una primera opción de la forma en que podemos interconectar estos capacitores es precisamente conectándolos en serie. Y estábamos viendo qué es lo que pasa cuando conectamos estos capacitores en serie. Vimos que, bueno, si les aplicamos un voltaje total cuando están conectados en serie, pues ese voltaje, como en cualquier circuito serie, se va a repartir entre todos los elementos del circuito, y por eso indicamos aquí 3 diferentes voltajes, uno para cada capacitor. Y tendremos finalmente que el voltaje total que aplicamos a este circuito, o que nos puede dar este circuito, pues estará repartido entre los diferentes capacitores, es decir, va a ser la suma de los diferentes voltajes en cada uno de los capacitores. Entonces, el voltaje total, de forma general, será la suma de los capacitores, de los voltajes de cada uno de los capacitores, desde el primero hasta el último que existe en el circuito. Y esa es la forma en que podemos visualizar cómo se comporta el voltaje en un circuito serie de capacitores. La capacitancia es un tanto más difícil de entender, pero vamos a tratar de ver ahorita, antes de llegar a la capacitancia, de entender la capacitancia, vamos a tratar de entender cómo se comporta la carga, muchachos, en estos circuitos. Pregunta, muchachos, si yo tengo conectados estos 3 capacitores en serie, los tengo conectados a una fuente, ¿qué va a pasar
¿cómo se van a cargar? ¿Qué es lo que sucede? Ya habíamos visto con un solo capacitor qué es lo que pasaba cuando aplicábamos una fuente de voltaje, qué hacían ese capacitor para cargarse. Algo similar va a suceder aquí. ¿Qué pasaba cuando aplicábamos esa diferencia de potencial a las placas de un capacitor? ¿Alguien se acuerda, muchachos? ¿Qué debe de pasar para que las placas se carguen? ¿Alguna idea? Y se mueven los electrones, Se mueven los electrones se precisamente, polariza. se polariza el capacitor y polarizarse es cargarse eléctricamente, es decir, los electrones de una placa empiezan a mover hacia la otra. En este caso, vamos a suponer que los electrones de esta placa empiezan a movilizarse en dirección de la otra placa. Igual que cuando era un solo capacitor, pues están moviéndose en esta dirección. Pudiera ser al revés, pero bueno, ahorita nos interesa solamente el concepto de que hay movimiento de estos electrones de una placa a la otra. Entonces, van ahí moviéndose, van aquí, desde luego pasan por la fuente, que es la que los está impulsando a moverse, y van a finalmente irse a depositar en la otra placa, de tal suerte que pasado un cierto tiempo, pues la placa del lado izquierdo, del capacitor del lado izquierdo, esta va a tener aquí una cierta carga negativa, es decir, va a tener un exceso de electrones. Y entonces la placa de este lado, de donde se fueron los electrones, pues va a quedar con carga positiva. Entonces, esto es por todas las cargas que se perdieron, más bien que todas las cargas negativas, los electrones que se movieron de esta placa hacia la placa del capacitor 1 del lado izquierdo. Y ya, pero una vez que se cargan estas placas, estos electrones ya no pueden pasar aquí, porque aquí hay una placa aislante que precisamente impide su paso. Y de este lado, muchachos, ya no pueden jalarse, ya no pueden tomarse más electrones porque habría que tomarlos de la otra placa, pero hay una placa aislante en medio. Entonces, lo único que se puede, eh, los únicos electrones que se pueden movilizar realmente en este circuito serie son los que están en las placas de los capacitores que están al extremo. O sea, solamente se pueden mover los que hayan en esta placa de la derecha, pueden moverse hacia esta placa del primer capacitor que está hasta la izquierda. Pero ya no hay más movimiento de electrones. Entonces, por esta razón, la capacitancia de estos capacitores conectados en serie está más limitada. O sea, no hay manera de hacerla más grande, porque solamente hay posibilidad de mover una cierta cantidad de electrones que están en una placa hacia la otra. Lo que pasa con las demás placas, muchachos, es que se van a polarizar, como bien nos decía Eric. Los electrones o las partículas en el aislante, por ejemplo, se van a alinear con esta. Luego van a ser rechazadas las negativas, van a ser atraídas las positivas. E internamente este material, digamos, se va a alinear sus partículas, pero pues no van a pasar de ahí, no pueden brincar los electrones que están aquí acumulados no pueden brincar hacia la placa aislante, porque no lo permite, pues, sus propiedades, por eso es un aislante. Y bueno, finalmente va a ocurrir esto. En este material aislante se van a organizar sus partículas y se van a polarizar de esta manera. De tal suerte que en un capacitor siempre vamos a tener una placa positiva y una negativa. La de la izquierda, perdón, quedó positiva y la de la derecha va a quedar, pero la de la izquierda quedó negativa, la de la derecha va a quedar positiva.
Y así pasa con cada uno de los capacitores. En este caso, como aquí quedaron, se alinearon las cargas negativas por las cargas positivas, se vinieron y otra vez se acumularon en la placa del capacitor de junto. Y este proceso se convierte, se repite en todos los capacitores, se polarizan los capacitores, pero nunca solamente con las cargas que ya tienen, pues de manera natural, esos materiales no reciben cargas externas o de alguna otra fuente, solamente se alinean las que tienen internamente dentro del material. Entonces, esta es la característica del circuito serie, muchachos. Por esa razón, la capacitancia pues no aumenta a medida que tenemos varios capacitores conectados en serie, porque solamente es posible movilizar electrones entre las dos placas extremas de este capacitor o de este conjunto de capacitores conectados en serie. Me voy a cansar de hacer tantas rayitas y me voy a perder mucho tiempo. Entonces, de ahí, muchachos, esta razón de que la capacitancia total de un circuito serie sea expresada de esta manera. Como que la capacitancia total de un circuito serie pues será el inverso de la suma del inverso de sus capacitancias, es decir, la inversa de las inversas, así le llamamos este tipo de expresiones, es la inversa de las inversas. La capacitancia total de este circuito es la inversa del capacitor 1, de la capacitancia 1 más la inversa de la capacitancia 2, más la inversa de la capacitancia 3, todo esto a la inversa. Y esto da como resultado que la capacitancia total sea menor que la menor de las capacitancias. Esta es una característica propia del circuito serie. Esta capacitancia total es menor que la menor de cualquiera de estas, C1 o C2, C3. La que sea menor de estas, pues la capacitancia total va a ser menor que la menor. Así la podemos expresar más coloquialmente, y es importante que lo recordemos. Entonces es una, digamos, es una desventaja, entre comillas, porque al conectar serie, capacitores en serie vamos a obtener una capacitancia menor que la menor. A lo mejor, digamos, desventaja entre comillas, porque a lo mejor lo que queremos es hacer un capacitor de menor capacidad que el que tenemos de manera estándar. Y entonces la solución es conectarlos de esta manera, en serie, y de esa manera empezaremos a disminuir su capacitancia para encontrar el valor que queramos y que nos sea útil. Entonces, esa es la razón, digamos, la justificación de por qué esta capacitancia se comporta de esta manera. Y de igual manera, muchachos, podemos hacer, visualizar el comportamiento de la carga. Es decir, estas partículas, estos electrones que se movieron, pues representan finalmente la carga total de este capacitor. Todas las partículas, todos los electrones que se movieron y se depositaron en esta placa izquierda, pues son los que van a configurar, van a ser la carga de este conjunto de capacitores en serie. Pero una vez que se terminan de movilizar, ya no hay más electrones que se puedan mover, y lo único que pasa es lo que ya les decía, lo que acabo de escribir con los símbolos aquí dentro de las capacitores. Lo único que va a pasar es que se van a polarizar, pero no va a aumentar su carga, no hay manera que aumente su carga. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo considerar la carga en este caso de los capacitores en serie? ¿Cómo se comporta la carga del capacitor 1, el 2 y el 3 con respecto a la carga total? ¿Alguien tiene una idea? Pues la misma, ¿no? Porque Ustedes recuerdan en el aumenta. circuito series de resistores, que eso sí los han trabajado, cómo es la corriente, digamos, en un circuito serie.
¿Recuerdan? La misma. Es la misma. En todos los elementos la corriente en un circuito serie es la misma. Entonces, para el caso de los circuitos de serie de capacitores, se aplica la misma, pero en este caso es la carga. En este caso lo que vamos a ver es que la carga total que puede almacenar este conjunto de capacitores en serie va a ser exactamente igual a la carga que tiene el capacitor 1, exactamente igual a la carga que tiene el capacitor 2, y exactamente igual a la carga que tiene el capacitor 3. Es decir, si yo conozco la carga de cualquiera, pues ya conozco la carga total, porque no hay manera de que estos electrones que pasan de una placa a la otra pues cambien. Lo más que podemos lograr es que todos los electrones de una placa pasen a la otra, y eso es lo máximo que podemos lograr, porque no pueden brincar estas placas aislantes. Entonces lo demás va a ser alineación y polarización de los otros capacitores, pero solamente hay movilidad de los electrones entre la última placa de la derecha y la primera placa de la izquierda. Entonces, por esta razón se puede aseverar que la carga estas en este circuito, que todas las cargas son iguales. Y estas son, muchachos, las tres expresiones matemáticas que nos rigen el comportamiento de los circuitos de capacitores. Por un lado, la capacitancia total es menor que la menor, y la calculamos con esta expresión, la inversa de la suma de las inversas de cada una de las capacitancias. Por otro lado, la carga total que puede almacenar este circuito va a ser única, y va a ser igual a la misma carga que puede almacenar cualquier capacitor, es decir, todas las cargas son iguales. Y finalmente, el voltaje total en estos circuitos lo vamos a poder obtener si sumamos los voltajes individuales en cada capacitor. O de esto de otra manera, el voltaje total se distribuye, se divide entre cada uno de los capacitores, de tal suerte que al final el voltaje total va a ser la suma de los voltajes individuales. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Estas son las tres expresiones que debemos recordar que gobiernan el funcionamiento de un circuito serie de capacitores. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profesor. ¿No? Bien, vamos entonces rápidamente a hacer un ejercicio. Ahora vamos a sustituir ya. Vamos a dejar de ver, ya sabemos cómo se conforma internamente un capacitor. Ahora vamos a verlo con su símbolo eléctrico. Y aquí tenemos tres capacitores en serie, conectados con una fuente de voltaje, una fuente de poder. Vamos a resolver este circuito serie de capacitores. Vamos a ver que tenemos aquí un capacitor 1, por ejemplo, vamos a darle 5 microfaradios. Un capacitor 2 de 10 microfaradios. Un capacitor 3 de 20 microfaradios. Entonces, si alimentamos este circuito de tres capacitores con un voltaje, vamos a ponerlo fácil, de 10 volts. Muchachos, tenemos que resolver este circuito, tenemos que encontrar cuál es la capacitancia total, por ejemplo, de este circuito, cuánto vale el voltaje de cada uno de los capacitores, y cuánto vale la carga de cada uno de los capacitores. Entonces necesitamos la carga 1, la carga 2, la carga 3 y desde luego la carga total. Son cosas que no conocemos. Y también necesitamos saber cuánto es el voltaje, es decir, cuánto es el voltaje que aparece en los terminales de este capacitor, el voltaje en el segundo capacitor y el voltaje en el tercer capacitor. Entonces, en eso va a consistir normalmente la resolución de estos circuitos de capacitores, determinar todos estos parámetros. Muchachos, díganme cómo puedo, a partir de ese circuito, cómo puedo calcular, por principio de cuentas, la capacitancia total.
que va a ser igual. A la suma de los Como inversos. de las inversas, ¿no? La inversa de la suma de las inversas. Es un circuito serie. Entonces mi capacitancia total es la inversa de la suma de las inversas. En este caso la inversa de la capacitancia 1 más la inversa de la capacitancia 2 más la inversa de la capacitancia 3. De esa manera puedo determinar mi capacitancia total del circuito. Y si hago eso, pues es la inversa de 1 sobre la capacitancia 1, que es 5 microfaradios. Tengo que expresar en faradios, desde luego. Me queda 5, 1 sobre 5 por 10 a la ¿qué? Menos 6. A la menos 6. Menos 6. 6 faradios. Y luego a eso le tengo que sumar 1, la inversa de la segunda, que son 10. 10 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 faradios. Y a eso le tengo que sumar la tercera, que es 1 sobre 20. 20 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6 faradios. Vamos a hacer esta operación. Muchachos, la inversa de, vamos a hacer aquí, 1 sobre, la inversa de 5, ¿cuánto es 1 sobre 5? Punto 2. 0.2. 0.2. Ahora la inversa de 10 a la menos 6. 10 a la 6. 10 a la 6, 0.2 por 10 a la 6. Es el primero. Luego más la inversa de 10. Punto 1. 0.1. No. 1 por 10 a la 6. Y luego la inversa de 20. 0.05. ¿0.05? Sí. 0.5 por 10 a la 6 también. Entonces, si hacemos esa suma, muchachos, ya me enseñé mucho allá, pero bueno. La capacitancia total va a ser igual a la inversa de, sumamos 0.2 más 0.1 más 0.05. 0.8 por 10 a la menos 6. A la 6, perdón. ¿Cuánto, perdón? 0.8. No, sería 0.35. ¿no? 0.35. 0.35, ¿no? Este es 0.05 el último, es 0.2, 0.3, 0.35, ¿no? 0.35 por 10 a la 6. Bueno, aquí no le puse las unidades, pero cuando invertimos todo, pues también me quedó faradios a la menos 1. Entonces, si hacemos la inversa de cuánto es 1 sobre 0.35. 2.85. 2.85, gracias, Nancy. Y 10 a la menos 6, 1 sobre 10 a la menos 6. La inversa de 10 a la 6, perdón. La inversa de 10 a la 6. A la menos 6. Menos 6. 10 a la menos 6. Entonces, la inversa de faradios a la menos 1 son faradios. Ya está. Entonces, esto me queda que son 2.85 microfaradios. ¿Cómo es esta capacitancia total en relación a las capacitancias individuales, muchachos? Chequen. Menor que la primera. Es menor que la primera y la primera es la menor de las tres. Entonces podemos asegurar que la capacitancia total es menor que la menor, ¿no? La menor es de 5 microfaradios. Esta todavía es menor. De 2.85, casi 3 microfaradios, o sea, menor que la menor de estas tres. Y entonces eso es correcto de acuerdo a lo que veíamos en la lámina previa. Y esto es lo que vamos a tener que tomar en cuenta para poder de alguna manera ir corroborando nuestros resultados. Si aquí obtenemos una capacitancia mayor que alguna de las que ya tenemos, entonces algo falló por ahí, hay un error. Debemos de verificar que en un circuito serie la capacitancia total siempre sea menor que la menor que de las que integran este circuito. Bien. Ya que calculamos la capacitancia total, lo que sigue es que podemos calcular, por ejemplo, la carga total.
Será igual la carga total, muchachos, de ese circuito. ¿Alguien tiene una idea? Acuérdense del queso, la crema y la vaca. La misma. Sí, pero ¿cómo la calculo? ¿Cómo calculo? Por Sí, por capacitancia capacitancia. o voltaje. La carga total es la capacitancia total. O el voltaje total, ¿no? Si no me acuerdo dónde sale esto, al menos luego no me acuerdo y me acuerdo que la vaca me da queso y me da crema. Entonces, ahí está, sí. Si no lo alcanzo a ver ahí todavía, los pongo en el triángulo. Tengo queso. Tengo la vaca y aquí tengo la crema. Entonces, si quiero queso, multiplico la vaca por la crema. Ahí está. Ya está, ahora sí. Ya tengo la seguridad. Entonces, 2.85, que es la capacitancia total. Microfarados, es decir, por 10 a la menos 6 farados. Multiplicado por el voltaje que apliqué, aquí son 10 volts. Entonces, eso me va a dar 28.5. 28.5 por 10 a la menos 6. Y aquí me da farados por volts, pero bueno, pues sabemos en qué se mide la carga, muchachos. ¿En qué se mide la carga? ¿Qué unidades son ahí? Coulombs. 28.5 por 10 a la menos 6 coulombs. Si quitamos este submúltiplo, esta potencia, y lo expresamos como un submúltiplo, sería 28.5. ¿Okay? En lugar de 10 a la menos 6. ¿Por qué lo sustituimos, muchachos? 10 a la menos 6. Micro, Micro coulombs. coulombs. Ya está. Pero si necesito saber cuánto vale la carga 1, la carga 2 y la carga 3, ¿a qué será igual la carga 1? Parece que es un circuito serie. ¿A qué es igual a la carga 1? 28.5 microcoulombs. Pero antes de eso podemos decir, Que es igual a sabemos que es igual a la carga 2, y sabemos que es igual a la carga 3, y sabemos que todas son iguales, y entonces todas son igual a la carga total. Y entonces si podemos de manera general escribir de esta forma, 28.5 coulombs. Todas las cargas son iguales. Lo podemos expresar así, como la Q1 igual a Q2, Q3 igual a la carga total 28.5. Podríamos escribir igual como nos habían dicho, primero Q1 igual a 28.5, Q2 igual a 28.5, Q3 igual a 28. Pero sería escribir solamente de más, ¿no? Si hacemos esta aceleración será suficiente para poder expresar la carga total y las cargas parciales en estos circuitos serie. Bien. Lo único que nos restaría, muchachos, es determinar cuánto vale el voltaje en cada capacitor. Por ejemplo, cuánto vale el voltaje en el capacitor 1. ¿A qué sería igual el voltaje en el capacitor 1? Bueno, haciendo uso de la vaca, el queso y la crema. ¿Cuánto vale el voltaje en el capacitor 1? La carga entre... La carga entre ¿qué? La capacitador. La En capacitante. la capacitancia. Pero ¿cuál carga? Si quiero el voltaje 1, tendrá que ser la carga 1 entre la capacitancia 1. Tiene que haber correspondencia. ¿Cuánto vale la carga 1? 28.5. 28.5 microcoulombs. Vamos a escribirlo en coulombs. 28.5, digo 28 y escribo 25. 28.5 por 10 a la menos 6.
coulombs, ¿no? Y si eso lo divido entre la capacitancia, ¿cuánto vale la capacitancia 1? 5 por 10 a la menos 6. 5 microfaradios. 5 por 10 a la menos 6 faradios. Y entonces, si hago esta operación, al principio de cuentas, 10 a la menos 6 con 10 a la menos 6. Nada más me quedan 28.5 entre 5. 5.7. Punto 7. 5.7. Y este es voltaje, pues son 5.7 volts o coulomb por farad que me dan volts. Ya está el voltaje 1. Y si quiero calcular el voltaje 2, ¿qué va a ser igual? A la carga 2 sobre la capacitancia 2. Bien, a la carga 2 sobre la capacitancia 2. Entonces, si divido el valor de la carga 2, que es igual a la carga 1, y es igual a la carga 3, es igual a la carga total, son 28.5 por 10 a la menos 6. Coulombs. Entre la capacitancia 2, ¿cuánto vale? 10 por 10 a la menos 6. A la menos 6. 10 microfaradios. 10 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces, bueno, ahí vamos. Este 10 a la menos 6 con este 10 a la menos 6 se eliminan. Me quedan 28.5 entre 10, 2.85, ¿no? Sí, 2.85. 2.85 coulombs por faradios, pues esos son volts, es voltaje. Y ya está. Finalmente calculo mi voltaje 3 para el capacitor 3 y va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? ¿Es sobre qué? Carga 3 Sobre sobre capacitancia 20 por 3. 10 a la menos. Ajá, la carga 3 sobre la capacitancia 3. En este caso la carga 3 igual a la carga 2, igual a la carga 1, igual a la carga total. 28.5 por 10 a la menos 6. Coulombs entre 20 por 10 a la menos 6 faradios. Si hacemos esta operación, 10 a la menos 6, 10 a la menos 28.5 entre 20, muchos me queda. 1.425. 25 volts. Ya está, ya tengo los tres voltajes. Lo único que me restaría, y solamente para modo de comprobación, es verificar que el voltaje total que aplicamos en la fuente debe de ser igual a la suma de los voltajes, es decir, el voltaje 1 del capacitor 1, más el voltaje 2 del capacitor 2, más el voltaje 3 del capacitor 3. Si puedo corroborar esto, entonces pues voy a ver si está correcto en mi resultado. Entonces, en el voltaje 1 del capacitor 1 son 5.7 volts. Si a eso le sumo el voltaje 2 que fueron 2.85 volts para el capacitor 2, y a eso le sumo 1.425 que fue el voltaje para el capacitor 3. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 9.975. 9.975. Bueno, hay por ahí una cuestión de decimales que es explicable, pero 9.975 es aproximadamente igual a 10 volts. Pues ahí podemos corroborar que nuestro cálculo es correcto. Si tenemos algo diferente y hallamos algo aquí, una suma de 20 o de 5, a lo mejor algo hicimos mal en el camino, pero en este caso ya podemos pues, tener una seguridad de que nuestros cálculos son correctos porque se está cumpliendo este comportamiento que estaba previsto para los voltajes en un circuito serio. El voltaje total sería la suma de los tres voltajes en cada uno de los capacitores. Y bueno, pues así muchachos, así se resolvería un circuito serie de capacitores, encontrando todos sus parámetros, ¿no? Bueno, incluso faltaría calcular las energías en cada uno de ellos. Tal vez pudiéramos calcular la energía que almacena el capacitor 1, la energía del capacitor 2, la energía del capacitor 3. Habría que ver cuál es su comportamiento, nada más para
Adelante, Carolina, ¿cuál es la participación? No, profe. Carolina levantó la mano, adelante. ¿No? Un accidente, profe. No entendí qué me dijo, pero bueno. Ya está, muchachos. Entonces, ¿cómo calculamos la energía? Pues tenemos 3 ecuaciones para calcular la energía. Si aplicamos cualquiera de ellas, podemos calcular la energía individual en cada caso. Y incluso podemos calcular la energía total de este circuito, pues con los valores totales iguales de la carga y de los voltajes totales o de la capacitancia total. Y podríamos ver cómo se comporta esta energía también. Pero ya no nos queda tiempo en esta sesión, muchachos. Ya lo veremos en la siguiente sesión. Y en la siguiente sesión vamos a ver, déjenme su participación en el chat, muchachos. Los que han estado apoyando en esta sesión, déjenme su participación ahí en el chat, nombre y apellido. Y en el siguiente vamos a ver lo que es el circuito paralelo de capacitores. ¿Dudas, preguntas, comentarios, muchachos? No, profesor. ¿No? No, profesor. Pues ya estamos por terminar la sesión. En la siguiente continuaremos con esto, muchachos. Está el trabajo del laboratorio. Mándenme su representante, mándenme su correo para darles acceso. Gracias, que tengan excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos.